Buenos días, nada más voy a compartir pantalla por acá. Si me dan el permiso, por favor, eso. Excelente. Listo. Buenos días, es un placer estar acá con todos ustedes hoy y también quisiera agradecerle muy especialmente a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional la invitación de poder compartir con ustedes el día de hoy algunos temas importantes sobre la protección de la biodiversidad marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Como bien lo decían las colegas anteriormente, mi nombre es María Amalia Rodríguez, yo soy abogada costarricense. Y sí, ya llevo algunos años dándole seguimiento al tratado sobre biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional y por eso mi interés también de poder compartir con ustedes hoy estos elementos. Tal vez una breve estructura de los puntos que estaré abordando el día de hoy en la presentación. Estaré iniciando con una breve referencia al tratado BBNJ, como se le conoce por su acrónimo en inglés, que es biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Después estaré abordando el tema de interacción del tratado BBNJ con otros regímenes ya existentes. De luego estaré enfocándome un poquito más en temas de mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, para luego conversar sobre cómo se vería una primera generación de áreas marinas protegidas en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Y ya para ir cerrando mi presentación, estaré enfatizando algunos de los beneficios para Latinoamérica en cuanto a la ratificación del tratado y cerrando con algunos mensajes clave. Creo que antes en cuando me presentaron, sí les comentaron más o menos como mi background profesional, pero nada más para comentarles que sí he estado trabajando durante ya varios años desde el tema de observadores u organizaciones no gubernamentales, tanto apoyando a la Alianza por el Alta Mar o High Seas Alliance, que se crea en el 2011 y que actualmente tiene más de 50 organizaciones miembros a nivel global, que tiene como objetivo aunar esfuerzos para coordinar con delegados y países, tanto en el proceso de negociación del Tratado BBNJ, pero ahora también cuando estamos en esta nueva fase de apoyar ratificaciones a nivel nacional en diferentes países del mundo. La alianza se ve como una plataforma también para visibilizar temas específicos. Por ejemplo, las áreas marinas protegidas en alta mar es un tema que se ha estado apoyando de manera más fuerte. Y también la alianza ofrece esta experiencia regional y lingüística combinada de sus miembros individuales. Y tal vez ahora sí nada más para ubicarnos en nuestra región latinoamericana. También soy asesora legal del programa de ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, que es creada en el 98. AIDA ha estado trabajando en múltiples temas, pero también hace varios años se está coordinando líneas de trabajo sobre fortalecimiento de capacidades relacionadas al Tratado BBNJ en Latinoamérica, junto con High Seas Alliance y otras organizaciones de la región. Entonces, bueno, ahora sí entramos en materia. Y tal vez sí iniciar con esta breve referencia al tratado BBNJ. Y bueno, también acá me gustaría que yo sé que todos somos expertos en derecho del mar, los que estamos acá sentados el día de hoy, pero sí tal vez nada más para partir de un marco conceptual cuando entendemos que áreas fuera de las jurisdicciones nacionales es un concepto que tiene dos elementos. El primero es alta mar, que es la columna de agua luego de las 200 millas náuticas de las zonas económicas exclusivas, y el área, que también es el suelo y el subsuelo marino, luego de esas zonas económicas exclusivas. El alta mar o las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales cubren casi 2/3 del océano global y también son casi la mitad, representan casi la mitad de la superficie de nuestro planeta. Entonces, no fue poca cosa lo que se pudo acordar el año pasado cuando se adoptó el tratado BBNJ. En esta imagen, lo que quería que también nos lleváramos hoy como parte de lo que estamos conversando en esta ponencia
Mm. es cómo se ve la gobernanza en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Entonces, esta es como una foto muy simplificada de lo que tenemos actualmente. Tenemos a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que es la Constitución del Océano, y a partir de el establecimiento de la Convemar y a las décadas que han estado realizándose también distintas actividades en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, asimismo han ido evolucionando diferentes marcos institucionales y legales. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte 13 de la Convemar, que nos habla de los minerales de los fondos marinos. Entonces, se crea la autoridad de los fondos marinos. Tenemos la actividad de navegación, que son reguladas por la Organización Marítima Internacional y sus principales instrumentos legales. Tenemos actividades de pesca, entonces tenemos este segundo acuerdo de implementación de la CONVEMAR sobre acuerdo de especies migratorias y, perdón, peces transzonales y altamente migratorios con la FAO y a nivel regional, todas las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. También contamos con la Asamblea General de Naciones Unidas, que también nos proporcionan recomendaciones o guías sobre cómo se debería de estar haciendo ese manejo y esa conservación de biodiversidad. Y el resto de los marcos jurídicos e institucionales que pueden ver a su izquierda, sí tal vez se han ido enfocando más en temas de conservación de ecosistemas y de biodiversidad. Entonces, acá dos ideas principales que quisiera que rescatemos de esta imagen. La primera es que lo que tenemos es un esquema de gobernanza sectorial, porque entonces cada una de las actividades ha ido desarrollando su propio marco legal y su propio marco institucional de manera sectorial. Y lo otro que nos estaba haciendo falta como comunidad internacional es poder tener esos mecanismos de cooperación y coordinación intersectoriales que tal vez no son tan evidentes en lo que teníamos antes del tratado. En esta línea del tiempo, también lo que quería llegar y visibilizar, no voy a entrar en el detalle de cada uno de estos hitos, pero sí ver que se tomó desde que se iniciaron las discusiones sobre biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales hasta que se adopta el tratado, pasaron casi 20 años. Entonces, pues sí, los estados se estuvieron reuniendo de manera anual en Naciones Unidas, conversando. En el 2011 sí hay un hito muy importante, se identifican 4 elementos como vacíos normativos que no teníamos como comunidad internacional, por ejemplo, cómo establecer áreas marinas protegidas en alta mar, o cómo no teníamos como comunidad internacional regulaciones sobre realizar evaluaciones de impacto ambiental luego de las 200 millas náuticas de las zonas económicas exclusivas. Entonces, esos 4 elementos se identifican en el 2011 y son los que van a constituir esa columna vertebral del Tratado BBNJ. La negociación formal inicia en el 2018 y se había visualizado que iban a ser solamente 4 sesiones de la conferencia intergubernamental y en principio íbamos a tener el texto del tratado ya listo después de esas 4 reuniones, pero nadie contaba con que iba a venir la pandemia. Entonces en el 2020 y el 2021 no se pudieron realizar reuniones en persona en Naciones Unidas y luego sí estuvo tal vez un reinicio del proceso de negociación un poquito lento porque también todos veníamos de la pandemia y felizmente ya en marzo del 2023 tenemos un acuerdo cuyo texto se acepta en marzo de este año, del año pasado, y es en junio cuando ya se da una adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas del texto, se traduce en los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Y bueno, ahora el próximo hito que estamos tratando de poder promover es que para el 2025 tengamos 60 ratificaciones de estados para que el tratado pueda entrar en vigor. Bueno, y acá también quería compartirles, también se le dio muchísima cobertura en prensa de que finalmente ya habíamos podido alcanzar este texto acordado del tratado. En cuanto a nuestra región latinoamericana, también quería rescatar que se estableció un grupo de trabajo
un grupo negociador ad hoc que se llama el Core Latin American Group o CLAM. Este bloque negociador está conformado por 15 estados latinoamericanos, desde México a Chile, todos los que estamos en continente de América Latina, salvo algunos estados que no estuvieron coordinando directamente con este bloque ad hoc. Y bueno, como todos sabemos, en las negociaciones ante Naciones Unidas son las cancillerías las que lideran las delegaciones, pero dependiendo de la dinámica de cada país, cada delegación nacional pues tenía una diferente conformación. Habían delegaciones que solamente era Cancillería con ministerios de Ambiente, habían otras delegaciones que sí contaban con otras organizaciones, con otras autoridades, por ejemplo, autoridades de pesca, la Armada. Entonces, eso también dependía mucho de esa dinámica a nivel nacional. Les comento también, bueno, que ahora, una vez que ya tenemos el texto del tratado, hemos iniciado una fase de comisión preparatoria que igual son reuniones en Naciones Unidas que se han establecido, dos en el 2025 y una en el 2026, para poder ir avanzando diferentes temas como estados para cuando el tratado entre en vigor, luego de las 60 ratificaciones, pues ya los estados, por así decirlo, ya hicieron la tarea en poder tener identificados temas importantes para esa primera conferencia de las partes. Y esta es una foto de la madrugada de marzo del 2023 con los delegados que pudieron estar al cierre de cuando se acordó el texto del tratado, todos de la región latinoamericana. Como les mencionaba antes, en el 2011 se identifican estos elementos que son la columna vertebral del tratado y que se les llamaba informalmente los elementos del paquete. ¿Por qué del paquete? Porque no era que se podía tal vez escoger que solamente se iba a hacer énfasis en, por ejemplo, en evaluación de impacto ambiental, o que los estados podían escoger que solamente podían llegar y profundizar negociaciones en recursos genéticos marinos y distribución de beneficios, sino que los 4 elementos debían de estar todos negociándose con igual interés y con igual importancia, lo cual también sí se llevó a cabo de manera bastante diligente. Y bueno, también como sabemos, el tratado, igual que con otros convenios internacionales, cuenta con elementos transversales. Entonces se establecieron, por ejemplo, arreglos institucionales. El tratado cuenta con una conferencia de las partes, con un secretariado, con un comité científico técnico y otros órganos subsidiarios que también se establecen a lo largo del texto del tratado BBNJ. Aquí quería también mencionar el tema de la interacción del tratado con otros regímenes, porque en la práctica es donde nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, cómo va a hacer esta interacción entre este nuevo instrumento internacional con lo que ya existe actualmente en temas de gobernanza de áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Entonces, volvemos nuevamente a la figura donde tenemos este rompecabezas, por así decirlo, de marcos legales y marcos institucionales, pero ahora con un nuevo invitado, un nuevo integrante que es el Tratado BBNJ. Como todos sabemos, entre convenios internacionales no existen jerarquías, entonces no es como que BBNJ, por así decirlo, le viene a caer encima a otros regímenes, sino que se tiene que integrar a esa arquitectura de derecho del mar y de gobernanza en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Sí, tal vez comentarles que en algún momento en las negociaciones hubo como información o malinformación sobre el tema de que BBNJ, por ejemplo, iba a llegar a ser, a dictar temas de manejo pesquero, o que iba a llegar a dictar temas sobre minería de fondos marinos. Esto legalmente no se puede y tampoco nunca se visualizó como una posibilidad que BBNJ pudiera llegar a ser, sino que sí, lo muy rescatable que tenemos ahora con el tratado es que dentro de sus capítulos, de los diferentes elementos del paquete, sí establece procesos de consulta con estos marcos normativos e institucionales que ya existen, y también promueve la coordinación y la cooperación intersectorial, que como recordaban anteriormente,
no lo teníamos tan claro antes de que BBNJ llegara a hacerse una realidad. Entonces, como les comentaba, el tratado no puede, por ejemplo, instruirle a organismos existentes qué tienen que hacer en en sus respectivas competencias. Entonces, no le puede decir a una organización regional de ordenamiento pesquero como la CIAT o la South Pacific RFMO cómo hacer manejo pesquero. No lo puede hacer. No le puede decir a la Organización Marítima Internacional cómo debe de dictar la pauta legal sobre regulaciones de navegación o de contaminación por buques, o tampoco puede decir la Autoridad de los Fondos Marinos cómo es que se va a gestionar el tema de minería de fondos marinos. Los estados sí estuvieron muy atentos porque sí había un tema como de tal vez, no sé, como un recelo de que llegara este nuevo instrumento a desplazar competencias. Entonces, a lo largo del tratado, sí se menciona en varias ocasiones este lenguaje que está en el artículo 5, donde dice que el tratado se tiene que interpretar y aplicar de manera que no socave instrumentos y marcos jurídicos pertinentes ni órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales competentes. Entonces, estamos muy claros desde el inicio que el Tratado BBNJ llega, como mencionaba antes, a ser un integrante más de esa arquitectura de gobernanza en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Sin embargo, esto no quiere decir que el tratado nos quedara, por así decirlo, dentro de una camisa de fuerza, sino que si hay temas o actividades que el tratado sí puede hacer. Por ejemplo, puede proporcionar una plataforma y mecanismos de consulta que puedan considerar la experiencia y el expertise técnico de las organizaciones que ya existen, considerando un enfoque intersectorial, coordinado y coherente para la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Asimismo, el tratado puede mejorar la cooperación científica entre organizaciones. Por ejemplo, el Comité Científico del Tratado BBNJ puede establecer algunos canales de comunicación con los comités científicos de las OROPS o el Comité Científico, el SOPSTA del CDB. Entonces, ese tipo también como de interacciones a nivel científico se prevé como un beneficio que trae el tratado. Asimismo, puede establecer normas globales modernas para evaluar y gestionar actividades humanas emergentes en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Por ejemplo, la consideración de impactos acumulativos intersectoriales. Antes, el tema de impactos acumulativos en evaluación de impacto ambiental solo la teníamos en algunos instrumentos regionales o nacionales, pero no a nivel global, lo cual sí demuestra que entonces como comunidad internacional en este tema específico podemos llegar y decir que estamos modernizando también nuestra visión de cómo hacer evaluaciones de impacto ambiental en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Y también el tratado puede llegar y alentar que sus estados parte puedan promover la adopción e implementación de estándares que se han desarrollado dentro del tratado en otros marcos legales. Entonces, pongo por ejemplo a Costa Rica. Si nosotros vamos a ser parte del tratado BBNJ, pero también somos parte de la CIAT o también somos parte del Convenio de Diversidad Biológica, nada detiene a que Costa Rica pueda llegar y promover dentro de estos otros foros, donde también es un Estado miembro, algunas de estas recomendaciones o estándares que se adoptan dentro del tratado BBNJ. Y bueno, también muy importante es que nos brinda esta oportunidad para operacionalizar el deber general de cooperar para proteger el medio ambiente marino en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, que es ya de por sí una obligación dentro del artículo 197 de la CONVEMAR. Entonces, ya con estos dos puntos creo que finalizo la parte tal vez más general sobre el tratado BBNJ y ahora sí quería enfocarme en uno de sus elementos que son los mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas. Acá, bueno, esta es la parte 3 del tratado y sí, no voy a entrar como tal vez en todo el detalle, pero sí quería resaltar algunos de los elementos más importantes de esta parte 3. Por ejemplo, que dentro de sus objetivos tiene como el primordial conservar y usar sosteniblemente
áreas que requieran protección, restauración y poder mantener en el largo plazo esta diversidad biológica y sus ecosistemas en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. El tratado también nos establece como una guía bastante completa de cuando algún estado parte o un grupo de estados parte quisieran llegar y establecer un mecanismo de gestión basado en área o un área marina protegida en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Hay una serie de elementos que tenemos que cumplir. Entonces, bueno, acá quienes de ustedes hayan estado relacionados a procesos de establecimientos de áreas marinas protegidas a nivel nacional, podrán reconocer que varios de estos elementos son bastante usuales a lo que nosotros también tenemos en nuestras diferentes legislaciones nacionales. Entonces, por ejemplo, una propuesta puede ser presentada por un Estado individual o colectivamente, se presenta ante el secretariado del Tratado de BBNJ, que en este momento lo tiene interinamente la División de Derecho del Mar Dualos de Naciones Unidas, pero que en la primera conferencia de las partes se va a poder llegar y decidir quién va a ser el secretariado del tratado. No sé si han escuchado recientemente, Chile está haciendo una gran campaña para poder llegar y ser ellos el secretariado del tratado, pero también Bélgica es otro de los países que va a querer llegar y ser. Entonces, bueno, nos daremos cuenta quién es el nuevo secretariado en la primera conferencia de las partes del tratado. Entonces, estas propuestas que un Estado le va a presentar al secretariado tiene que tener una descripción espacial del área, tiene que tener información sobre criterios que están indicados o contenidos en el anexo primero del tratado. Este anexo primero lo que hizo fue recolectar criterios que ya se utilizan en otros mecanismos de gestión basados en áreas, por ejemplo, el de zonas especialmente sensibles de la OMI o en los EPSAs del CDB. Entonces, por ejemplo, si tenemos, no sé, ecosistemas frágiles y vulnerables o si tenemos áreas sumamente productivas, ese tipo de criterios también nos apoyarían en las propuestas para establecer estas nuevas áreas en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Resalto en negrita el numeral D, que es la descripción del estado del medio marino de la diversidad biológica en dicha área propuesta. Acá importantísimo porque como estamos hablando de áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, actualmente es muy poca la información que como comunidad internacional tenemos de estas áreas. Entonces, sí es como esta doble beneficio de que esta descripción del estado del medio marino y su biodiversidad nos va a ayudar a entender esa propuesta de área marina protegida que se está planteando, pero también nos ayuda como comunidad internacional a estar estableciendo información de línea base para entender mejor y conocer mucho más las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Y el otro tema que también quería resaltar en el elemento de propuestas es que las propuestas deben de incluir un proyecto de plan de gestión o plan de manejo, que también a veces lo entendemos así en nuestras legislaciones nacionales, con medidas y actividades de supervisión, investigación y monitoreo. Esto con el fin que cuando se establezcan estas áreas marinas protegidas o estos mecanismos de gestión basados en áreas, no sean meramente una declaratoria en papel, sino que sí cuenten con un plan de manejo que, por así decirlo, le dé dientes a esta área y que eventualmente sí podamos entrar en una implementación efectiva de estas medidas que se plantean. Otro de los elementos incluidos en la parte 3 es, bueno, que entonces cuando ya el secretariado recibe la propuesta, se le da publicidad y se hace un examen preliminar de la propuesta por parte del comité científico técnico y también se abre a un proceso de consulta y evaluación de propuestas. Acá sí resaltarles lo que les comentaba antes, que en el tema de consulta, de cooperación y coordinación, esta parte en específico del tratado nos indica una serie de actores que deben de ser consultados
sí o sí cuando estamos presentando una propuesta de establecer un mecanismo de gestión basado en área. Entonces, nuevamente pongo un ejemplo de Costa Rica. Si se plantea hacer un área marina protegida en la milla 203, adyacente a la zona económica exclusiva de Costa Rica, entonces en primera instancia los estados adyacentes son los que entran en ese proceso de consulta. Luego, si hay, por ejemplo, marcos legales e institucionales establecidos en el área donde se está proponiendo el establecimiento del área marina protegida. Entonces, en este caso, se le consultaría, por ejemplo, a la CIAT, que es la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, que entonces tiene competencia en esta área del Pacífico costarricense, por así decirlo, bueno, fuera de la jurisdicción de Costa Rica, pero sí adyacente. Y ahí el resto, digamos, de las otras organizaciones que se puedan identificar que tienen competencias en dicha área. Luego, otra de las cosas importantes es que se faculta a la conferencia de las partes para crear áreas marinas protegidas en alta mar y establecer estas medidas asociadas. Antes no teníamos esa opción como comunidad internacional, ahora sí lo tenemos. Y otra cosa muy importante es que se permite que estas áreas marinas protegidas o cualquier otro mecanismo de gestión basado en área se pueda establecer mediante votación. El tratado sí indica que debería de hacerse todos los esfuerzos para realizar una toma de decisión por consenso. Pero si agotadas todas las vías para poder hacer para poder tomar la decisión de manera por consenso, pues sí hay un camino para realizar una votación con una mayoría calificada. Esto creo que sí es una lección aprendida como comunidad internacional que en otros regímenes, por ejemplo, en el marco del Tratado Antártico y de CAMLAR, donde se han tratado de establecer áreas marinas protegidas, la toma de decisiones es por consenso y siempre tenemos dos estados que se oponen a al establecimiento de estas áreas marinas protegidas, entonces hasta ahí llega todo el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, acá la idea era no dejar al tratado maniatado en caso de que existieran como divergencias en cuanto a la toma de decisiones y por eso se abre el canal de votación como última instancia, pero bueno, que ahí está también como una manera de no colocar el tratado en una camisa de fuerza posteriormente para la toma de decisiones. Y bueno, al final también otra cosa que quería sí resaltar es que uno de los objetivos es poder desarrollar capacidades y transferir tecnología para apoyar a los países en desarrollo en la creación, monitoreo y gestión de áreas marinas protegidas. Esto también importante porque dentro de las conversaciones que nosotros hemos tenido siempre por ejemplo, con ministerios de ambiente, es como, bueno, se nos dificulta un poco hacer control y vigilancia en las primeras 12 millas de mar territorial, cómo estamos viendo que vamos a realizar ese control y vigilancia o ese monitoreo en áreas que están en la milla 300. Entonces, acá también mencionar que el tema de tecnología satelital y de varios actores no gubernamentales y de industria que han ido avanzando en poder llegar y proporcionar este tipo de tecnología, ya nos hace tal vez cambiar un poquito el pensamiento de que no es que necesitamos tener embarcaciones haciendo control y vigilancia, sino que sí podemos llegar y poder eh, tener a disposición otro tipo de tecnologías a mano para poder apoyar este monitoreo y gestión de las áreas marinas protegidas en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Este diagrama, igual tampoco voy a entrar en el detalle, nada más quisiera que lo tuvieran a mano luego como parte del material de la ponencia, y es donde se explica la cronología desde que se inicia el proceso de establecimiento de un mecanismo de gestión basado en área, incluyendo o un área marina protegida, desde la propuesta hasta la decisión de la conferencia de las partes, nada más como para ir artículo por artículo viendo la cronología de cómo se desarrolla este proceso de establecimiento. En cuanto a cooperación con otros órganos competentes, también quería resaltar, porque esta es otra pregunta que siempre de manera muy práctica se nos hace cuando estamos hablando
tratado y de cómo se realiza también, cómo se puede realizar esta interacción posteriormente cuando estemos hablando de establecimientos de áreas marinas protegidas o de otros mecanismos en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Entonces, como lo vimos anteriormente, en el proceso de establecimiento de un área marina protegida, por ejemplo, tenemos dos niveles de consulta. Una consulta previa a la propuesta que les había comentado antes, que entonces entran los estados adyacentes, entran los órganos competentes en el área particular donde se esté proponiendo establecer dicha área marina protegida y una consulta formal sobre la propuesta. Entonces es como dos niveles de consulta que se le da oportunidad a todos estos actores que ya de por sí existen y tienen competencias en las áreas donde se va a proponer establecer un área marina protegida. Y específicamente en el caso de las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, también indicar que algunos miembros de las OROPS pueden tener obligaciones bajo el Tratado BBNJ de promover ciertas propuestas o medidas dentro de las OROPS. Como les comentaba antes, en el ejemplo de Costa Rica, si nosotros somos parte de BBNJ, pero también somos parte de la CIAT, entonces el país podría perfectamente estar promocionando medidas que se adoptaron en BBNJ dentro de la CIAT y ver si hay tracción, si no hay tracción, pero bueno, es una posibilidad que el tratado sí aporta. Y como segundo punto, hay consultas periódicas. Entonces, específicamente en el tema de las OROPS, por ejemplo, esto es un mecanismo regular y formal de consulta, de coordinación entre una OROP específica y el tratado BBNJ, que lo podemos encontrar en el artículo 22, inciso 3. Y también se invita a las OROPS o los secretariados de estas organizaciones regionales de ordenamiento pesquero a compartir informes con la conferencia de las partes BBNJ sobre cómo han adoptado medidas también para poder alcanzar estos objetivos de conservación y uso sostenible de biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Pasando ya al tema de implementación, como todos sabemos, y creo que también en varios convenios internacionales tenemos un lenguaje similar, las partes deben de asegurar que las actividades bajo su jurisdicción o control en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales se lleven a cabo de acuerdo al Tratado BBNJ. Y bueno, acá entramos entonces en el tema del Estado pabellón y de las competencias que tiene, ¿verdad?, cada uno de los estados con sus embarcaciones y sus nacionales. Y también una posibilidad que da el tratado es que se pueden adoptar medidas más estrictas respecto a sus nacionales y buques. Un ejemplo, nuevamente uso Costa Rica, si hay el establecimiento de un área marina protegida y dentro del plan de manejo se dice que se puede realizar, no sé, la extracción de algún tipo de recurso, Costa Rica perfectamente puede decir, ok, eso se establece en el plan de manejo de esa área marina protegida, pero mis nacionales no están autorizados a realizar esa extracción. Entonces, siempre es como esa posibilidad de que si un estado quiere ser más estricto, puede llegar y tener esa oportunidad de hacerlo con sus nacionales y sus buques. Y también, como también lo he mencionado a lo largo de la presentación, que las partes pueden promover que en otros órganos competentes donde sean miembros se pueda apoyar la implementación de las decisiones o las recomendaciones de la COP del Tratado BBNJ. Acá, ahora, digamos, dejamos la parte tal vez más teórica y sí quería traerles algunos ejemplos de cómo se vería esta primera generación de áreas marinas protegidas en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Esto fue, digamos, los ejemplos que les voy a mencionar fueron bueno, ejemplos, no, unas iniciativas desarrolladas por organizaciones no gubernamentales, parte de la Alianza por el Alta Mar o de High Seas Alliance, donde se pudieron coordinar esfuerzos con diferentes universidades para identificar estas áreas importantes y estas áreas donde nosotros ya como comunidad internacional, antes de que el tratado entre en vigor, podamos ir identificando dónde podemos
en algún futuro cercano poder establecer estas áreas marinas protegidas. Entonces, el primer reporte que se realizó en el 2020, pero que se ha ido actualizando por parte de The Pew Charitable Trust y también la Universidad de Santa Bárbara, California, y otras 13 universidades más, lo que hicieron fue identificar diferentes capas de información relacionadas a, por ejemplo, riqueza de biodiversidad, ecosistemas importantes, y luego de superponer todas estas capas de información que estaban accesibles en diferentes bases de datos como OBIS de UNESCO y otras bases de datos, lo que dan el resultado era identificar estas áreas de protección prioritarias. Entonces, en este mapa, lo que podemos ver resaltado más en azul son esas áreas que dieron que tienen varias zonas donde hay riqueza de ecosistemas, donde hay riqueza de biodiversidad y donde podríamos empezar nosotros a enfocarnos en algún futuro para poder establecer o proponer el establecimiento de áreas marinas protegidas o de algún otro mecanismo de gestión basado en área. Acá sí con la salvedad que lo que pueden notar en rojo son que estas áreas que no se incluyeron dentro del ejercicio por temas de pesca intensiva, entonces estas áreas sí se excluyeron del estudio. La otra organización que también realizó un estudio, un ejercicio similar, fue Greenpeace con la Universidad de Oxford y la Universidad de York. Y acá tenemos una inversión de colores porque acá más bien en este otro mapa el color rojo es donde sí se debería de priorizar el establecimiento de algún tipo de área protegida. Pero sí, como extrapolando, digamos, los dos mapas, se ve que la información sí fue bastante coincidente, al menos en áreas generales, de donde podríamos ir identificando la creación de futuras áreas marinas protegidas en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Ya para ir cerrando la intervención, sí quería rescatar algunos beneficios específicamente para nuestra región latinoamericana sobre la ratificación del Tratado BBNJ. Primero, bueno, nos va a permitir también proteger sitios importantes adyacentes a nuestras zonas económicas exclusivas y, bueno, poder ser parte de la primera generación de áreas marinas protegidas en alta mar. Poder contar con salvaguardas contra actividades destructivas que podrían dañar las zonas económicas exclusivas, su biodiversidad y los recursos mediante evaluaciones de impacto ambiental. Acá, por ejemplo, imaginándonos que en un futuro cercano empecemos a ver temas de geoingeniería en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, cerquita de nuestras zonas económicas exclusivas. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar de la mejor manera y disminuir los impactos de ese tipo de actividades que tal vez prontamente, dentro de unos 20 años, vayan a ser algo muy frecuente en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales? Poder tener acceso a recursos genéticos marinos y la distribución de beneficios, que es otro de los temas del paquete. Poder desarrollar capacidades y transferencia de tecnología para utilizar y conservar la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales y promover el mejor uso de la ciencia disponible y el intercambio transparente de datos sobre biodiversidad. Este último punto tal vez bastante importante porque actualmente es realmente un pequeño grupo de países los que tienen los recursos y la tecnología para accesar estas áreas y el resto de nosotros, estados en desarrollo, tal vez no contamos con esos beneficios para poder llegar y tener acceso a información, lo cual esperaríamos que vaya cambiando en el futuro inmediato, gracias al mecanismo de intercambio de información, que es un mecanismo que se incluye dentro del tratado, donde toda la información relacionada a propuestas de áreas marinas protegidas o de mecanismos de gestión basados en áreas o toda la información relacionada a acceso a recursos genéticos marinos, a las evaluaciones de impacto ambiental, tiene que ser compartida en ese mecanismo de intercambio de información. Y acá resaltar que es de vital importancia para los países en desarrollo para poder acceder a ese tipo de información que tal vez no podríamos generar por nuestros propios medios, por ejemplo, al no contar
y vuelvo otra vez al ejemplo de Costa Rica, no tenemos, por ejemplo, embarcaciones o buques de investigación que puedan llegar y accesar este tipo de áreas de manera frecuente. Entonces, sí es un gran beneficio poder ser parte del tratado y tener esa disposición de información como países en desarrollo. También hay beneficios económicos reconociendo la alta interconectividad de los ecosistemas oceánicos. Entonces, si tenemos ecosistemas saludables en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales o en alta mar, eso nos puede impactar positivamente a todas las actividades económicas costeras. Por ejemplo, la observación de cetáceos, perdón, la observación de tortugas marinas, que son industrias que dependen de especies altamente migratorias y que si estas especies tienen un ecosistema saludable donde pasar sus tiempos de reproducción o de alimentación en alta mar, son especies que sabemos que pueden volver a la costa y que pueden impactar de manera positiva estas actividades de las comunidades costeras. También nos ayudarían a tener pesquerías saludables y temas de investigación, entre otros. También hay algunos beneficios sociales, como les comentaba antes. En este momento, el status quo en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales es bastante desigual. Solo unos pocos estados desarrollados sí tienen los recursos, la tecnología y la capacidad institucional y de investigación para acceder a estas áreas. Entonces, sí, dentro de todo, el tratado se vio como un esfuerzo de cómo volvemos a traer equidad entre estados desarrollados y estados en desarrollo sobre el acceso a información y el acceso a beneficios de los recursos que están situados en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Y ahora sí, ya para ir cerrando e irnos a la sección de preguntas y comentarios, quería finalizar con algunos mensajes clave. Importantísimo, el Tratado INJ actualizó el régimen de gobernanza del océano, que ya tenía unos 40 años de antigüedad, que fue más o menos cuando la Convemar entra en vigor, y que también este nuevo tratado aplica al 60% del océano, que es casi la mitad del planeta. Entonces, otra vez, esto fue realmente un hito para el multilateralismo, porque también en nuestras dinámicas globales contemporáneas, a veces se les resta importancia a estos esfuerzos multilaterales, pero que realmente demuestran que si nos ponemos de acuerdo, podemos llegar y tener muy buenos resultados. También el tratado es un aliado para poder llegar y apoyar otros compromisos que tenemos como comunidad internacional. Por ejemplo, el compromiso de poder proteger 30% del océano global al año 2030, que es un compromiso dentro del Convenio de Diversidad Biológica, pero que el Tratado BBNJ puede ser un aliado en poder establecer áreas marinas protegidas en alta mar y entonces como también otros países pueden llegar y aumentar su cumplimiento de manera nacional. Y también la consolidación de mecanismos de coordinación y cooperación entre el tratado y otros órganos globales, regionales y sectoriales que, como comentaba antes, este tipo como de visión más integral e intersectorial no la teníamos tan clara. Ahora el tratado sí nos faculta con mecanismos de consulta, de cooperación y coordinación que pueden mejorar sustancialmente la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en dichas áreas. En cuanto a próximos pasos, el tratado se abrió a firma el pasado 20 de septiembre, bueno, del año pasado. Ya cumplió un año ayer de apertura el proceso de firma. Hasta el momento tenemos 92 países que han firmado el tratado, perdón, incluidos 13 países de Latinoamérica, que son los que pueden ver en anaranjado en la figura a su derecha. Y en cuanto a temas de ratificación, también como les comentaba antes, necesitamos 60 estados que ratifiquen el tratado para que este entre en vigor. Por el momento llevamos solamente 8 ratificaciones dentro de nuestra región latinoamericana. Chile y Cuba son los que han ratificado el tratado y por eso lo pueden ver en verdecito también en el mapa a su derecha.
pero estamos esperando que ahora, la próxima semana, que es la semana de alto nivel en Naciones Unidas, también varios de otros países estén realizando anuncios sobre firma o ratificación del tratado. Y finalmente también para llegar y cerrar con este punto que también le hemos hecho énfasis en las reuniones que hemos tenido con diferentes estados de la región, es esa crítica importancia de que los estados de Latinoamérica puedan estar sentados en esa primera conferencia de las partes donde se van a tomar decisiones importantes sobre la implementación del tratado. El tratado tiene algunos artículos que todavía están redactados de manera general y que quedaron algunas decisiones muy importantes para ser tomadas en la conferencia de las partes. Entonces aquí es como esa gran importancia de que la región latinoamericana pueda estar ahí representada y que pueda llegar e identificar cuáles son sus intereses y durante la COP estar involucradas de manera efectiva en la toma de decisiones. Entonces, eso sería por el momento mi presentación y yo más que feliz de poder pasar a la sección de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bien, doctora, muchas gracias por su disertación. Me parece que Daniela Malapi tuvo alguna dificultad en su conexión. Daniela, ¿ya te encuentras nuevamente en la sala? Sí, muchísimas gracias, Bien. doctora Luciana. Muchísimas gracias por su notable presentación, doctora María Amalia. Para nosotros ha sido un enorme placer contar con su ponencia tan específica sobre un tema que complementa lo que estuvimos hablando en una sesión pasada, sobre todo relacionado a la protección marítima, pero desde la visión de los tribunales internacionales. Y a partir de esa realidad es que se formula una pregunta. La pregunta indica lo siguiente. En el caso hipotético de que se presentaran conflictos entre estados sobre el uso de recursos marinos en el área de alta mar, ¿cuál sería el tratamiento para solucionar estos conflictos? Es decir, ¿cuál sería la jurisdicción aplicable a partir del tratado o la realidad marítima? Buenísima pregunta. Sí, acá tal vez hay dos elementos importantes. Como seguimos hablando de alta mar, siguen también siendo aplicables las libertades de alta mar. Entonces, acá tener en cuenta eso, tener en cuenta la jurisdicción del Estado pabellón, que entonces esa es la otra parte que le concierne al Estado siempre estar vigilante de qué es lo que están haciendo sus buques y sus nacionales y consecuentemente el tema de jurisdicción que recae sobre el Estado pabellón. Y también, si es un tema de extracción de recursos, pues tendremos este otro escenario. Si es un tema de recursos pesqueros, entonces es la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero. Si es un tema sobre exploración de minería, que ese tema está en desarrollo, pero también tenemos el foro de la Autoridad de los Fondos Marinos. Entonces, creo que hay como diferentes niveles que uno puede ir viendo entre organismos competentes en el área en particular, pero también al nivel nacional del Estado pabellón. Si hay un tema muy importante incluido en esta parte 3 sobre áreas marinas protegidas que establece que no se puede proponer el establecimiento de un área marina protegida en un área donde ya hay un conflicto entre estados. Entonces, por ejemplo, el Mar del Sur de China, que sabemos que es un área sumamente conflictiva, no es como que entonces China puede decir, ah, bueno, entonces voy a hacer una super mega área marina protegida ahí y entonces ya el tratado tiene como esa observación geopolítica me parece muy moderna, o por ejemplo también recordando el tema, no sé, de Malvinas entre Argentina y Reino Unido. Entonces sí fueron muy cautelosos los países en cuanto a esa especificación de que áreas marinas protegidas no se pueden establecer donde hay contención entre países, como decimos aquí en Costa Rica, para llevar la fiesta en paz antes de empezar a establecer un proceso que vaya a ser conflictivo en un futuro inmediato. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y la siguiente pregunta está dirigida a saber si hay algún punto de intersección
entre lo estipulado en el Tratado Global de los Océanos con otros tratados como la Convención sobre la Diversidad Biológica o la misma CONVEMAR? Ok, sí, acá tal vez sí me faltó especificar eso. Este tratado, el BBNJ, es el tercer acuerdo de implementación de la CONVEMAR. Entonces, sí es importante que la CONVEMAR sigue siendo el marco general que rige y que el tratado BBNJ lo que hace es especificar algunos elementos que la CONVEMAR, al ser un tratado marco, no desarrolló con tanto detalle y claro, imaginándonos que los negociadores en los 70, cuando estaban negociando la Condemar, tal vez no habían realizado que para el año 2020 íbamos a tener acceso a recursos genéticos marinos o que íbamos a poder tener acceso al alta mar con otro tipo de beneficios que nos podía traer. Entonces, siempre la Convemar sigue siendo ese marco donde el tratado está tratando como de detallar algunos de los elementos. Un ejemplo, la evaluación de impacto ambiental viene en el artículo 206 de la CONVEMAR, pero no nos dice nada más que se tienen que evaluar los impactos. Entonces, por eso el tratado BBNJ tiene un capítulo entero de cómo realizar esas evaluaciones de impacto ambiental que la CONVEMAR nos dijo que teníamos que hacer, pero no nos dijo cómo. Entonces, ahora el tratado BBNJ sí nos especifica ese nivel de detalle. Y la interacción con, por ejemplo, con el convenio de diversidad biológica, no hay texto, digamos, referente en ese nivel de detalle dentro del tratado, pero sí, por ejemplo, se vislumbra, como les comentaba antes, que el tratado BBNJ pueda ser ese aliado en poder cumplir con metas que están en otros tratados marco. El Convenio de Diversidad Biológica nos dice que para el año 2030, como comunidad internacional, deberíamos de tener protegido el 30% del océano. Entonces, por ejemplo, si hay algún país que tiene dificultad de poder avanzar en ese cumplimiento de un 30% dentro de sus aguas jurisdiccionales, podría llegar a ser un país que apoye un área marina protegida en alta mar y esos porcentajes se vislumbra en la práctica que se le pueden contabilizar a ese país que participa en esa iniciativa. Entonces, si hay interacciones bastante importantes. Y el otro ejemplo que también tenía es el capítulo de evaluación de impacto ambiental del tratado BBNJ, sí indica que si hay otros organismos que ya cuenten con evaluaciones de impacto ambiental dentro de sus regulaciones, por ejemplo, algunas OROPS tienen evaluaciones de impacto ambiental o inclusive la Autoridad de los Fondos Marinos también plantea estos procesos que se va a tratar de hacer como una equivalencia entre lo que dice el tratado y lo que está en otros marcos legales, pero que no están obligados los estados a realizar la evaluación de impacto ambiental, como lo dice el tratado BBNJ, si ya estos estados son parte de estos otros organismos. Entonces, ahí creo que vamos a tener un poquito más de claridad de cómo esta interacción en la práctica se va a llevar a cabo una vez que el tratado entre en vigor en los próximos años. Perfecto, muchas gracias por su aclaración. Y la siguiente pregunta indica, siendo el acuerdo de BBNJ, perdón, un instrumento tan sofisticado, ¿cómo superar los problemas de acceso de data científica para una adecuada implementación del acuerdo, en particular para los países en desarrollo? Excelente pregunta. Eso, creo que sí hay al menos dos puntos claros dentro del tratado. Hay un capítulo específico sobre fortalecimiento y creación de capacidades y transferencia de tecnología marina, que igual sabemos que en la Convemar hay un capítulo sobre ese tema, pero que tal vez no se ha llevado a la práctica de manera eficaz durante los últimos años. Entonces, durante las negociaciones, esto fue un tema de interés muy alto para los países en desarrollo. Y sí, creo que dentro de la mención de nuestro orgullo latinoamericano, quien estuvo liderando ese grupo de trabajo sobre transferencia de tecnología y creación de capacidades fue la delegación de El Salvador y fue el primer capítulo que resultó acordado dentro de esa última sesión de negociación. Entonces, también muy eficientes, la gente, al final es este balance entre qué era obligatorio, qué era voluntario. Los países desarrollados no querían tal vez un lenguaje tan estricto de llegar y decir que era obligatoria
ciertas actividades, pero sí se da tal vez un paso adelante en lo que tenemos en la Convemar porque nos establece temas muy puntuales también en uno de los anexos del tratado de cómo se podría ver esta creación de capacidades y transferencia de tecnología. Eso por un lado, entonces sí tenemos un elemento muy fuerte de creación de capacidades y tecnología dentro del tratado. Y lo otro es el mecanismo de intercambio de información, que me parece que a veces es como, bueno, es un tema de arreglo institucional y bueno, puede ser una plataforma, pero al final del día yo creo que ese mecanismo de compartir información es algo que realmente sí nos va a aportar como países en desarrollo acceso a información que no podríamos tener de otra manera. Entonces, como les comentaba antes, toda la información relacionada a acceso a recursos genéticos marinos, a evaluación de impacto ambiental, a las líneas base de información sobre áreas marinas protegidas, todo eso va a estar ahí y lo cual me parece de suma importancia que todos vayamos a tener acceso libre a ese tipo de información para después también nosotros ser parte de toma de decisiones informadas o incluso en la parte de recursos genéticos marinos, a veces no hace falta tener ya una muestra de algo, sino que con secuencias digitales uno puede llegar y también desarrollar productos. Entonces, ese es como el otro plus que veo dentro del tratado de cómo podemos balancear un poquito más la situación entre el sur global y el norte global. Gracias, doctora. La siguiente pregunta indica, el acuerdo BBNJ involucró a diversos actores en su proceso de negociación. Uno de ellos fue la sociedad civil. ¿Podría desarrollar un poco el rol de ella en el proceso y actual momento del acuerdo? Sí, buenísima pregunta también. Sí, no, nosotros, bueno, como observadores, estuvieron siempre las organizaciones, organizaciones no gubernamentales, también otros actores no estatales, por ejemplo, los secretariados de algunas convenciones o algunas organizaciones intergubernamentales, por ejemplo, los secretariados de las OROPS estaban sentados ahí, la OMI estaba ahí, la Autoridad de los Fondos Marinos. Entonces, creo que sí, el proceso de negociación fue un proceso muy abierto. Nunca hubo a puerta cerrada, por así decirlo, temas de negociación. Sí, en algún momento la presidenta de la conferencia, que es esta diplomática espectacular, Rina Lee de Singapur, como labor titánica, realmente sacó adelante la negociación. Eh, y sí, las ONGs estuvimos siempre como observadores, pero también tratando de apoyar de manera técnica a los estados. Hay un tema de que, por supuesto, hay países que tienen delegaciones enormes y tienen 20 personas que están dedicadas a esto. Muchos de nuestros países tienen a una sola persona que tiene que ver un millón de temas. Entonces, sí, desde las ONGs tratamos de poder apoyar técnicamente a las delegaciones que estuvieron involucradas en la negociación, al menos desde la parte de Latinoamérica, que es lo que yo estaba coordinando, sí con el mayor interés de que los delegados latinoamericanos llegaran súper informados para poder llegar y tener, poder participar de manera efectiva en estas negociaciones. Entonces, desde facilitar materiales prácticos o inclusive hacer algún tipo de reuniones previas antes de las negociaciones en Naciones Unidas. Se trató de apoyar este tema. Eso en la fase de negociación. Ahora también estamos realizando ejercicios similares para la etapa de ratificación. Entonces, por ejemplo, estamos realizando sesiones informativas sobre el tratado en diferentes países de Latinoamérica y acá la idea es poder coordinar con las cancillerías o con alguno de los ministerios interesados en liderar el tema, cómo poder hacer una difusión mayor de la información sobre el tratado, porque como sabemos las negociaciones pues siempre fueron lideradas por Cancillería y en Naciones Unidas, pero ahora en temas de ratificación sí tenemos que ser, tal vez compartir información con otros actores, no solo gubernamentales, sino también con academia, con ONGs, con industria, de cada uno de los países. Entonces es como ese apoyo de fortalecimiento de capacidades en donde nos hemos estado enfatizando en estos tiempos. Bien, gracias por su respuesta. Vamos con las dos últimas preguntas. Em,
El acuerdo cuenta con 8 ratificaciones, como ha tenido a bien mostrar en la última parte de la presentación. Y a su criterio, ¿cuál cree que podría ser esa razón fundamental de la demora en el proceso de ratificación, siendo un tratado tan importante, con tanta proyección y necesidad, sobre todo viendo el estado actual de las cosas? Em, y em, básicamente, ¿qué llevaría a los estados ahora a no dar ese paso? Ya firmaron más de 90. ¿Por qué sería la demora en la ratificación? Sí, esa es una excelente pregunta y nos la han hecho en otros foros. Sí, tal vez identificar que la etapa de ratificación, ahora tenemos otros actores, entonces entra el Congreso, entra el Senado, entra esta otra dinámica de actores que no han dado seguimiento y que yo creo que es la primera vez que pueden estar escuchando de qué es el tratado BBNJ. Entonces, por ahí es identificar que como tenemos nuevos actores, por supuesto, tal vez no vaya tan rápido como quisiéramos que vaya caminando. La firma a veces es nada más una coordinación entre Cancillería y otros ministerios y va y se firma, pero como en la ratificación sí tenemos que pasar por los senados o por los congresos o las asambleas legislativas, ese es para mí el principal tema de desaceleramiento. Tal vez no es una falta de interés, sino que tenemos que empezar a fortalecer las capacidades de estos nuevos actores que no han estado involucrados para nada y que necesitan identificar cuáles son los beneficios, cuáles son las obligaciones del Estado, cuáles son los derechos que vamos a tener. Entonces, sí, nosotros podemos tener una Cancillería súper activa, que entonces eso también puede ser muy importante para acelerar los procesos de ratificación a nivel de poder legislativo, pero sí, me parece que no es una falta de interés, sino que tenemos que regresarnos un paso antes para que estos actores estén preparados en poder ratificar y de ahí también la importancia de poder crear, por así decirlo, aliados a esa ratificación que no sean solo el poder legislativo. Entonces, si podemos tener una, posición fuerte de la academia apoyando el tratado, porque vienen también temas de creación de capacidades, de oportunidades de investigación, o si podemos también tener a bordo a la sociedad civil mediante sus organizaciones no gubernamentales. También me parece que todo ese ambiente positivo para una ratificación sí también va a depender mucho de la dinámica nacional, pero también de cuánta información podemos compartir con estos otros actores para que realmente se involucren y podamos acelerar los procesos de ratificación a nivel nacional. Gracias, doctora. Y vamos con la última pregunta. En general, ¿cómo este tratado del BBNJ puede ayudar a evitar el uso excesivo, la intromisión, digamos, más allá de lo que normalmente se faculta a los estados en la extracción de los recursos marinos que realizan algunas potencias justamente en la zona de alta mar? ¿El tratado también funciona para estos fines? Sí, esa es una excelente pregunta y creo que tenemos un ejemplo clarísimo en Sudamérica, donde tenemos esta flota pesquera que todos sabemos de dónde viene, del lejano oriente, para no decir nombres, pero, por ejemplo, para Argentina es un tema muy importante. Nosotros en algún momento hubo una reunión que tuvimos allá con el sector pesquero. El sector pesquero era el más interesado en decir, quisiéramos tener un área marina protegida en nuestra milla 201 para que esta flota tenga que ir más para allá y no esté como depredando todos los recursos que están muy cerquita de nuestras zonas económicas exclusivas. Entonces, el tratado podría utilizarse con un establecimiento de un mecanismo basado en área o un área marina protegida. Esa es una opción que da, siempre cumpliendo todo el proceso, porque también no podemos entrar en que se use de manera política y antojadiza, sino que siempre tenemos que tener todo ese criterio técnico y científico para poder establecerla. Y también el tema de evaluación de impacto ambiental es otro instrumento que nos faculta
Por ejemplo, esta flota que también viene de Argentina, baja, sube por Perú, queda hace un par de años estuvo estacionada, por así decirlo, al frente de Galápagos. Y sí recuerdo que Ecuador y varios de los países de Sudamérica sí llamaron la atención sobre las preocupaciones sobre esa flota instalada ahí. Entonces, uno también podría pensar en solicitar una evaluación de impacto ambiental y llegar y ver hasta qué punto se puede hacer como una contención de esa actividad y que no sea tan a la libre, porque a eso es lo que hemos estado siempre acostumbrados, a las libertades de alta mar. Pero hay un tema de balance entre que no son libertades absolutas y por eso sí cuando entramos a hablar de conservación y uso sostenible de biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, BBNJ nos viene a dar como tal vez ese balance de ambas cosas, que no son derechos o libertades absolutas, sino que también tienen que tener responsabilidades y nos faculta con estos instrumentos específicos que podríamos utilizar como países también para poder desacelerar también este otro tipo de prácticas altamente extractivas que al final solo benefician a un país y no benefician a una región en específico. Bien, doctora, hemos llegado ya a la parte final de la sesión, espacio que queda para agradecer la fina deferencia que nos ha dispensado en aceptar su participación en esta sexta edición. Y por supuesto renuevo el agradecimiento del embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, institución a la que siempre es bienvenida a participar de las actividades continuas que realizamos. Eh, Le pedimos que se mantenga unos segundos en conexión. Voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Luciana Cumpa, que tiene unas indicaciones que hacer en esta parte. Muchas gracias. Gracias a ustedes.